Hola, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y hoy vamos a estudiar lo que es el tamaño de partícula. El tamaño de partícula en procesamiento de minerales es un poco difícil de definir porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran un círculo, el círculo está definido por el diámetro de esa figura. Si las partículas fueran de forma cuadrada, estaría definida por las dimensiones de sus lados, o si fuera rectangular. En cambio, en un mineral la forma es irregular. Entonces, es muy difícil realmente definir un tamaño determinado de partícula cuando la partícula no tiene una forma geométrica perfectamente definida. O sea, va a depender el tamaño de la partícula, o la forma más bien de la partícula, va a depender de su mineralogía. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Si la partícula fuera este contorno azul, podríamos hacer un diámetro equivalente o una esfera equivalente a esta masa y lo podríamos caracterizar con el diámetro de la partícula, que sería dA. Ahora, otros podrían decir, pues vamos a utilizar la longitud mayor, m, o la altura, h, o el espesor, w. En todos los casos se podría utilizar si nos pusiéramos de acuerdo o usiéramos un estándar. Entonces, pensando en esto de un estándar, se ideó la manera de utilizar un tamaño nominal o equivalente que fuera genérico para todos los que tratan de analizar el tamaño de partícula. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues se va a tomar un tamiz o una malla que tenga una apertura de malla correspondiente o determinada. Por ejemplo, aquí el diámetro de esta malla es dA. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comparar el diámetro de la partícula con respecto al diámetro de la malla de referencia que utilicemos, a esa abertura. Entonces, si nosotros tuviéramos dos mallas, vamos a decir una malla 1, que tendría un diámetro de 1, una malla 2, que sería el diámetro de 2. Si ponemos nuestra partícula, se fijan, esta partícula pues tiene esta forma que no es una forma regular, pero es menor que el tamaño de la malla de 1. Sin embargo, es mayor que el diámetro de la malla de 2. Entonces, esta partícula no sabemos exactamente qué tamaño tiene, pero podemos determinar que está entre el diámetro 1 y el diámetro 2. Entonces, de esa manera, el tamaño de partícula que es continuo, que tenemos muchos diferentes tamaños de partícula, lo podemos dividir en subgrupos. O sea que todas las partículas que estén entre el tamaño de 1 y de 2, pues van a quedar retenidas entre estas dos fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hacemos una abertura de malla estándar. Tenemos dos series, hay más de hecho, pero las más comunes son la serie Tyler o la US Standard. ¿Sí? Estas dos tienen una cierta numerología y una cierta apertura. Ustedes pueden ver en el laboratorio estas mallas, que generalmente son cilíndricas de 9 pulgadas, donde viene una placa. ¿Sí? En esta placa les dice la información de la apertura de la malla. Estas mallas que están aquí adentro, pues tiene una cierta apertura. Esa abertura, aquí les dice la abertura en milímetros, en pulgadas. Sí, aquí, por ejemplo, aquí está en pulgadas también para la Tyler, y esto me permite saber de qué tamaño es la abertura de la malla. También tiene un número, ese número es el equivalente a una pulgada cuadrada. Si yo agarro una pulgada cuadrada de la malla, el número de hilos, o sea, el número de estos hilos que cruzan, es igual al número de la malla. Por ejemplo, si yo tengo 400 hilos cruzando esta pulgada cuadrada, pues aquí la malla va a ser la malla 400. Y la malla 400 tiene una apertura de 38 micras. O sea, la abertura que queda entre hilo e hilo es de 38 micras. Generalmente es de las mallas más finas, existen más finas, ahí está la malla 500, malla 600, pero lo más común en las plantas o en los laboratorios metalúrgicos es que exista hasta la malla 400. Entonces, sería más o menos esta malla. Al final
de esas mallas se pone un plato, ¿sí?, que en inglés le llaman pan, o un plato para recibir todo el material que pasa a la malla 400. Entonces, ¿cómo se caracterizan las partículas? En la parte de arriba se pone el mineral de muestra, que generalmente va de 300 a 600 gramos. Si es muy poquito, pues a lo mejor no es estadísticamente representativo, y si es mucho, pues las mallas se llegan a tapar. Entonces, en este rango de 300 a 600 gramos es una cantidad adecuada. Incluso hasta 1 kilo yo podría decir que es mucho material porque llegan a taparse las mallas, pero podría manejarse hasta 1 kilo dependiendo de las aperturas de las mallas. Entonces se pone toda la muestra, las mallas estas embonan unas con otras, o sea, se cierran y se forma una pila de mallas, generalmente desde la malla de mayor apertura a la menor. Entonces, las partículas, las más pequeñas, van a ir pasando por las aperturas, ¿sí?, por las aberturas, van a ir pasando una por una, hasta que pasa todo el material más fino. En cambio, las partículas que son más grandes que la abertura de esta malla, pues van a quedar acá arriba, lo que llamamos retenido. O sea, una fracción de partículas van a quedar retenido sobre cada una de las mallas. Entonces, ese retenido, al final de hacer el análisis, se agarra todo este material, se pesa y se determina cuántos gramos de material hay retenido sobre cada malla. Entonces, por ejemplo, si esta malla fuera una abertura de 200 micras, en la parte de arriba quedan partículas mayores a 200 micras y por la parte de abajo pues serían partículas menores a 200 micras. Pero como tenemos otra malla, vamos a decir que esta malla tiene una abertura de 150 micras. 150 micras. Entonces las partículas que están aquí retenidas pues son menores a 200 micras, que es la malla superior, pero mayores a 150 micras. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, las partículas de acá serían menores a esta abertura. Por ejemplo, si esta abertura fuera de 38 micras, las partículas que quedan en la charola serían de menos 38 micras. Y ya no hay más abajo porque pues esto es completamente cerrado. Entonces, de esta manera lo que hacemos es discretizar el tamaño de partícula. Si ustedes agarraran las partículas y las formaran de grande a chico, pues se vería algo así. Y así sucesivamente. O sea, sería un número muy grande de partículas porque no todas van a tener el tamaño exactamente igual. Lo que estamos haciendo al separarlos con estas mallas de referencia, lo estamos dividiendo por grupos. Estos son grupos de partículas. Realmente no sabemos cuál es el tamaño exacto de las partículas en este grupo, pero podemos determinar un valor promedio. Al menos sabemos que estas partículas son menores a este tamaño, pero mayores a este tamaño. Y pues es la manera que se utiliza para caracterizar las distribuciones de partículas, que de alguna otra manera sería muy complicado, ya que tenemos un número infinito de tamaños y formas de partículas. Aquí viene una tabla, aquí les estoy mostrando una tabla general de las escalas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño normalizado, este es el tamaño de apertura de la malla, y así es como se designa en la escala US. Por ejemplo, una malla de 11.2 milímetros de apertura es de 7/16 de pulgada, ¿sí? Por ejemplo, aquí 38 micras es una malla de 400 mallas. Cuando los tamaños son muy grandes, pues en lugar de darle un número, se sigue designando en pulgadas la apertura,
pero a partir, después de 1/4 de pulgada, se empieza a dar, ¿no? De hecho, 5.6 milímetros, que es la malla 3,5, aquí ya se empieza a dar un número, que es el número de hilos. Por ejemplo, la malla número 18 en la escala US es de 1 milímetro. La malla número 70, que es lo que viene en la placa, la apertura es de 212 micras. Y así sucesivamente, ¿no? Les decía que lo más común es que la malla 400 sea de las más finas. En muchos de los laboratorios metalúrgicos de las plantas mineras, muchos de ellos tienen hasta las 325, incluso 270. Pero para un buen estudio mineralógico o un estudio de la caracterización del tamaño de partícula, pues se va a ocupar incluso por debajo de 400 mallas, ¿no? Hay operaciones donde tienen hasta malla 600, que no recuerdo ahorita la apertura, pero es alrededor de 12 micras. El problema es que entre más pequeña sea la apertura, más difícil es hacer la clasificación. De hecho, para hacer granulometrías por debajo de la malla 400 se utilizan otro tipo de equipos y metodologías. Se utilizan dispersión de rayos infrarrojos para ver y analizar el tamaño de partícula, pero esa es una metodología completamente diferente. Lo más común es que cuando hacemos granulometría es utilizando los ensayos granulométricos con las mallas de referencia. Bueno, entonces, nosotros al final vamos a terminar con grupos de partículas. O sea, yo tengo grupo 1 y luego yo tengo grupos de otras partículas que son más pequeñas, grupo 2, grupo 3. Sí, vamos a suponer que cada vez son más finos, ¿no? Grupo 3, grupo 4, etc. Entonces, ¿cómo defino mi tamaño de partículas? O sea, yo voy a sacar de mi análisis granulométrico, a lo mejor que aquí hay 80 gramos retenido entre estas fracciones, aquí 20 gramos, no sé, aquí 180 gramos, 40 gramos, va a depender pues del tamaño o de las características del mineral. O sea, pero ¿cómo yo voy a representar estas granulometrías? Yo no lo puedo referenciar en peso. Lo más común es referenciarlo en porcentaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje no depende de la cantidad de muestra. Si estos 80 gramos son referentes a la muestra que yo utilicé para hacer la granulometría. Entonces, utilizamos un porcentaje que se le reconoce como el porcentaje retenido. O sea, de estos 80 gramos, ¿qué porcentaje representa del total de la muestra? Entonces, vamos a terminar con un porcentaje retenido de la fracción 1, un porcentaje retenido de la fracción 2, porcentaje retenido de la fracción 3 y el porcentaje retenido de la fracción 4. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas mallas de referencia hayamos utilizado. Y este porcentaje retenido me va a describir la distribución granulométrica del tamaño de partículas. O sea, me va a referenciar de cómo están distribuidas, cuántas partículas gruesas tengo, cuántas partículas finas, etc. Entonces, si esto lo hacemos en un ejemplo práctico, vamos a suponer que estas mallas se utilizaron, se mandaron al laboratorio, se utiliza un equipo que se llama el ROTAP, donde la pila de malla se pone, se hace girar, hay una palanca en la parte superior que está golpeando constantemente esta pila de mallas y hace que las partículas vibren en el interior y haga la clasificación y las partículas puedan caer hacia la parte de abajo. Entonces, al final, por ejemplo, aquí yo tengo, esta es la malla de 212 micras. Entonces, para ese análisis específico del laboratorio, pues en esta fracción aquí se obtuvo 0. No hubo mineral. Por eso aquí dice que 0 gramos de masa retenida para la fracción más 212 mallas. Este es de 212, micras, no mallas. Ahora, esta que es de 150 micras, el material que está aquí que se pesó, pues es menor a 212, pero mayor a 150 micras.
nosotros utilizamos generalmente de referencia el tamaño, es todos estos tamaños, el tamaño superior porque es el porcentaje retenido, o sea que son partículas mayores a 150 micras y les dio 43.8 gramos retenido. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente caso, la apertura de esta malla es de 106 micras, entonces lo retenido en esta fracción es menor a 150 micras, pero mayor a 106 micras. Y en esta fracción se retuvieron 38.5 gramos. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar el porcentaje retenido en cada una de estas fracciones. Y otro término adicional que le llamamos porcentaje acumulado, pero ahorita lo explicamos. Para hacer esto vamos a definirlo en Excel. ¿Sí? Aquí tengo ya el ejemplo en Excel, es exactamente el caso anterior. Aquí están las mallas, ¿sí? Aquí le ponemos menos 38 micras porque representa el plato donde se recupera todo lo de menos 38 micras, lo más fino, ¿no? Entonces, aquí está la masa retenida desde 0 gramos, hasta 67.9 y aquí al final estoy sumando, digan, esto es la suma de todas estas fracciones. Para este análisis granulométrico se utilizaron 252.3 gramos de material. Entonces aquí vamos a calcular el porcentaje retenido. ¿Ok? El porcentaje retenido va a ser la masa retenida en esa fracción dividida entre la masa total de la muestra. Entonces esto me va a dar la fracción retenida. Voy a poner símbolos de pesos para fijar la celda. Y ahora lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje. Entonces, lógico, la primera fracción es 0% retenido. Si copio esta fórmula hasta abajo, pues me da 0% retenido, 17.36% retenido y así sucesivamente. Ahora, aquí yo sumé toda esta columna. Ahora voy a sumar esta columna, simplemente suma, paréntesis y selecciono los valores que quiero sumar y pues me debe de dar 100, ¿sí, no? Porque es el 100% de toda la muestra. O sea, el 100% de mi muestra está distribuido de esta manera. Eso es el porcentaje retenido en cada una de las fracciones. Ahora, les había dicho que hay el porcentaje acumulado pasante. O sea, este número me debe decir cuánto material pasa la malla de referencia, por ejemplo. ¿Cuánto material yo tengo? Pues yo tengo originalmente un 100%. ¿Cuánto pasó la primer malla, o sea, la malla de 212 gramos? Pues no se retuvo nada porque yo tengo 0% retenido. Entonces la fórmula correcta sería del 100% de la muestra le voy a restar lo que se retuvo en esa fracción. En este caso es 0, entonces pues el 100% es menor a 212 micras. Por eso es el porcentaje acumulado pasante. Ahora, para la siguiente fracción, pues va a ser lo que se acumuló en la fracción anterior, que es esta de aquí, menos lo que se retuvo en esa fracción. Por ejemplo, no pasó el 100% en la segunda fracción, sino pasó de todo lo que pasó en la anterior, menos lo que se retuvo en esa fracción. Y son 82.64. ¿Qué quiere decir? Que el 82.64 pasó a fracciones más pequeñas. En la siguiente, pues sería la fracción que pasó en la fracción anterior menos la fracción de esa retenida en esa fracción. Y así sucesivamente. O sea, como es una fórmula, pues la puedo copiar. Entonces aquí me está diciendo qué porcentaje de partículas pasan cada una de las fracciones de manera acumulada. Entonces, si se fijan, al final hay un 0%, pues es lógico, ¿no? El plato que está mero abajo no tiene malla, o sea, no pueden pasar ninguna partícula. Entonces, el 0% es menor, al tamaño más pequeño. En cambio, de 38 micras, el 27.63% es menor a este tamaño. Y eso me lo dice aquí, ¿no? Entonces, una característica para saber si mis cálculos son correctos es que el acumulado pasante del penúltimo va a ser igual al valor del porcentaje retenido de la última fracción.
Si esto lo pusiéramos en fórmulas, vamos a ponerlo en fórmulas. Este le voy a llamar porcentaje retenido y este porcentaje acumulado. A cada fracción, por ejemplo, esta es la fracción I. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracciones por números. Entonces, a cada fracción va a ser porcentaje de I sub I, perdón, y porcentaje acumulado pasante sub I. Entonces, ¿cómo calculamos esta fracción? Esta fracción, el porcentaje acumulado del valor 1, para el 1 nada va a ser 100 menos el porcentaje retenido del primer valor, es este de aquí. El porcentaje acumulado del valor 2 va a ser el porcentaje acumulado anterior, que es el 1, menos el porcentaje retenido de esa fracción. Y así sucesivamente. ¿Sí? El porcentaje acumulado de la fracción 3 va a ser el porcentaje acumulado anterior, que es el 2, menos el porcentaje retenido de esa fracción. Y así sucesivamente. Entonces, si nos gusta poner una fórmula para todo, pues la fórmula general sería el porcentaje acumulado para la fracción I va a ser igual al porcentaje acumulado de la fracción I menos 1, o sea, quiere decir el anterior, menos el porcentaje retenido de la fracción I de ese tamaño, ¿no? Eso es lo que me dice esta fórmula. Esto aplica para todos los valores de 2 en adelante, ¿sí? Para todos estos. Para el 1 siempre va a ser la misma, ¿no? Porque la primera fracción siempre va a ser así. 100 menos la fracción retenida. Si tengo 0% retenido aquí, pues siempre va a ser 100. Si yo tengo algún porcentaje retenido de más aquí, pues va a ser un valor. Entonces, con esta pequeña formulita ustedes pueden determinar cómo calcular el porcentaje acumulado pasante. Ahora, como ingenieros, difícilmente nosotros utilizamos tablas de datos. Es mejor hacerlo a través de gráficas. Entonces, vamos a graficar nuestra información. Lo que normalmente graficamos es el porcentaje acumulado. Porcentaje retenido se utiliza para hacer balances, para hacer reconciliación en cada fracción, y el porcentaje acumulado generalmente se utiliza para determinar tamaños de molienda y alguna otra información que vamos a ver en algunos otros temas. Pero por el momento vamos a graficar el tamaño de partícula, vamos a graficar hasta la micras 38, porque este menos 38 pues no tiene un significado físico, no hay un tamaño negativo. Entonces voy a graficar de mi tamaño máximo hasta el tamaño penúltimo. Y el porcentaje acumulado va a ser exactamente lo mismo. O sea, selecciono estos dos, voy a insertar una gráfica. ¿Qué tipo de gráfica? De dispersión. Esto es un error muy común a todos los que hacemos gráficas en ingeniería. En Excel al menos hay muchos tipos de gráficas, pero hay dos que se confunden. Está que es la línea 2D o 3D. Esta simplemente me está tomando uno de los ejes como el eje X y el independiente como valores de 1n hasta n, y las columnas que seleccioné las toma como los datos. En este caso no, yo tengo valores para X y valores para Y. Entonces lo que debo de utilizar no es una línea 2D, sino lo que es gráfica de dispersión. Aquí hay varios formatos, a mí me gusta normalmente así suavizada, uniendo los puntos. Entonces me queda esa gráfica, el formato está medio feo, vamos a pasarlo a una hoja nueva para darle un mejor formato. Entonces tengo mi granulometría, voy a aumentar el tamaño de mis etiquetas porque se ven muy pequeñas. Normalmente a mí no me gusta, voy a borrar el título de la gráfica. Eje, se fijan, de manera automática me da de 0 a 120 porcentaje acumulado. No existe un 120% de porcentaje acumulado, el máximo posible es 100%. Entonces, lo voy a cambiar como máximo 100. Voy a dar doble clic y me va a aparecer en la parte derecha opciones de eje y voy a decir máximo 100%. Ya, se modifica, ¿no?
Voy a agregar los títulos, por ejemplo, agregar un elemento, títulos de los ejes. En el eje X voy a poner tamaño de partículas. De partícula en micras. Ahí está. Ahora voy a agregar el eje Y, que es el porcentaje acumulado. Pueden darle porcentaje acumulado pasante o generalmente le llamamos porcentaje acumulado. Entonces ya me queda mi gráfica. Entonces, si ustedes se fijan, pues está muy bien distribuido. En este caso no tengo problema, yo puedo identificar correctamente mi granulometría, pero el problema es que cuando yo tengo más datos o más fracciones, muchas de las fracciones se van a aglutinar o a cerrar en las fracciones más finas. Entonces va a ser más difícil leer esta gráfica. Entonces lo que generalmente se utiliza es que el eje X se ponga en escala logarítmica. Entonces selecciono el eje X en opciones de eje y me voy a ir a escala logarítmica. Entonces, ¿qué hago con la escala logarítmica? Pues las fracciones más finas, pues las expando. Ahora, también se puede hacer lo mismo en el eje Y. En el eje Y puedo también escala logarítmica y bueno, aquí se ve un bajón, pero generalmente en este aparecería una línea recta. Es una de las características de todas las granulometrías. Cuando yo lo grafico en escala logarítmica X, de escala logarítmica en X y en Y, esto debe de parecerse mucho a una línea recta. Sí, a lo mejor aquí hay un error de laboratorio donde este valor pudo haber sido más abajo o este valor un poquito más arriba. Eso depende del manejo de la muestra. Aquí no estamos viendo exactamente cómo se hace la granulometría, pero una de las cosas que hay que cuidar en el laboratorio es que las partículas tengan tiempo suficiente en el ROTAP para que se puedan clasificar el tiempo suficiente y no queden fracciones finas retenidas en los tamaños gruesos. Entonces, al yo utilizar ya sea la escala logarítmica o logarítmica y valor natural, pues yo puedo tener dos tipos de gráficas. ¿Cuál es la ventaja de esas gráficas? Bueno, no voy a usar este ejemplo, sino voy a usar un ejemplo que tengo aquí en la presentación. Y se vería algo así, si lo puse porque tengo más tamaños. Tengo, por ejemplo, si yo grafico, aquí está el tamaño en micras de muchas más fracciones, aquí está 0, 0, no sé si alcancen a ver correctamente, pero pues cuando yo use logarítmica en X y en Y, el porcentaje acumulativo, porcentaje acumulado en Y, pues se ve perfectamente las fracciones finas. Si yo grafico logarítmico, pues esto más se parece a una línea recta. Esas desviaciones de la línea recta, pues es error experimental. ¿Y para qué utilizo estas gráficas? Bueno, esta gráfica la utilizo para determinar lo que se llama el diámetro de partícula 80 o incluso diámetro de partícula 50. ¿Qué es esto? Bueno, si yo busco el 80% acumulado y determino cuál es el tamaño de partícula, a eso le vamos a llamar el diámetro 80, que para este caso es alrededor de, si este es 100 micras, escala logarítmica son 200 micras. Quiere decir que el 80% de las partículas de esta granulometría son menores a 200 micras, porque esta es la fracción acumulada pasante. O sea, cada puntito me dice cuánto hay menor de ese tamaño, ¿no? Entonces, el diámetro 80 es el 80% de las partículas son menores a 200 micras. Y este número se utiliza mucho en molienda, en trituración y para identificar en general la granulometría de una distribución de partículas. Cuando nosotros estamos trabajando el día al día en una planta, difícilmente vamos a mostrar una gráfica para decir de qué tamaño es la granulometría de esa muestra o de esa corriente. Utilizamos un número y el número que generalmente se utiliza es el diámetro 80. O sea, si ustedes le preguntan de qué tamaño son las partículas de esta muestra, pues ustedes pueden decir el diámetro 80 es de 200 micras. Muchas veces se utiliza F80 para el tamaño de granulometría a la entrada de los equipos y P80 para granulometría de salida de los equipos. O sea, cualquiera de las dos nomenclaturas, dependiendo dónde esté la muestra o dónde sea la corriente que se está analizando, pues se utiliza F80 o P80. Ahora, algunas veces en algunos equipos se utiliza no el diámetro 80, sino el diámetro 50. ¿Sí? El diámetro 50
para esta muestra sería, pues si estos son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pues sí, más o menos era aquí me equivoco, sí, 80 es aquí. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. 85 micras. ¿Y para qué utilizamos el diámetro 50? Bueno, el diámetro 50 lo que me dice físicamente es que el 50% de las partículas son menores a este tamaño y el otro 50% son mayores a este tamaño. Es como un tamaño de corte. Entonces, el diámetro 50 o el D50 se utiliza mucho en equipos de clasificación, ya sean cribas, sean hidrociclones, espirales, hidrolavadores, cualquier equipo que me va a clasificar las partículas por tamaño, pues este dato, este número de referencia es muy bueno, porque me dice en qué tamaño ocurre la separación. Promedio, ¿no? Los hidrociclones, ya lo vieron en la presentación que tengo ahí de hidrociclones, el tamaño de corte es muy importante para poder estimar cómo está clasificando los hidrociclones, y es básicamente este diámetro 50. Si yo hubiera graficado así de esta manera, utilizando la granulometría en logarítmico, pues los datos siguen siendo exactamente lo mismo, ¿no? 85 y 200 micras. Entonces no importa qué representación utilicen, pero estos números te ayudan bastante a determinar cuál va a ser la granulometría característica de alguna corriente. Bueno, entonces hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya quedado claro y entendido. Agradezco su atención. Soy el doctor José Ángel Delgadillo y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye.